En el canal, los exorcismos no han sido ajenos, pues con anterioridad ya hemos hablado de ellos. El año pasado hablamos precisamente de uno de los exorcismos más famosos de la historia, el exorcismo de Ronald Doe. Dicho inspiró la película de El Exorcista. Revisitando este video nos surgió la idea de adentrarnos un poco más a todo este mundo paranormal alrededor de estos rituales. Así que ponte cómodo que comenzamos. Exorcismo de George Lukins. Los exorcismos, como mencionamos, son algo totalmente real, que se le han hecho a infinidad de personas en el planeta, desde tiempos inmemoriales, e incluso han sido documentados a detalle. Cuando las explicaciones científicas y racionales no son suficientes, no queda más remedio que suponer que existe algo más que no comprendemos. George Lukins afirmaba estar poseído por 7 demonios y que estos solo podían ser expulsados de su cuerpo por 7 sacerdotes distintos. El caso de Lukins no es poca cosa, pues para muchos es el exorcismo más famoso del siglo XVIII. Inclusive Lukins, en su época, ganó el apodo de El demoníaco de Yatton. Todo comenzó cuando Sarah Barber, una amiga de Lukins, envió una carta al sacerdote del pueblo, pidiéndole que revisara a un amigo muy cercano a ella, ya que, según esta, en los últimos 18 años, Lukins se estaba deteriorando física y mentalmente de manera progresiva, teniendo de manera seguida convulsiones y le gruñía como si fuera un perro a la gente cuando caminaba en la calle. Mientras los días pasaban, la situación no hacía más que empeorar. Un día, mientras estaban en una reunión, Lukins cayó al suelo y empezó a convulsionar, y su tono de voz cambió a una más grave y diabólica, diciendo lo siguiente: «Soy el demonio que posee a este pobre infeliz, y me encargaré de arrastrarlos a todos ustedes al mismísimo infierno mientras deterioro sus mentes». Finalmente, se decidió que el 13 de junio de 1778, 7 sacerdotes iniciarían un exorcismo contra George Lukins. Ni bien comenzó el ritual con cánticos bíblicos cuando Lukins cayó abruptamente en el suelo, convulsionándose de una manera bastante diabólica. Su voz cambió otra vez al tono diabólico mientras gruñía y arañaba el piso. En voz baja, Lukins comenzó a murmurar: «El tormento que le haré a George Lukins será 1000 veces peor». El exorcismo duró todo un día sin ningún descanso y testigos que vieron el suceso aseguran que durante este proceso Lukins pasó por 7 personalidades distintas, asumiendo que eran los 7 demonios que tenía dentro. Cuando pasaron por el último demonio, mencionaron que inclusive Lukins comenzó a flotar y a hablar una lengua extraña. Afortunadamente, en la madrugada del 14 de junio, el exorcismo se dio por finalizado, y los 7 sacerdotes informaron a los familiares de Lukins que los demonios habían sido devueltos al infierno. Tras esto no se sabe mucho qué fue de la vida de George Lukins, pero algunos afirman que a las pocas semanas, este se suicidó. El exorcismo de Anna Eklund. El caso de supuesta posesión de Anna Eklund es uno de los más famosos en la historia de los Estados Unidos. La niña protagonista de esta historia nació en 1882. Cuando ella tenía 14 años, su padre la acusó de ser poseída por el diablo, después de que ella rechazara sus insinuaciones sexuales. Eklund estuvo supuesta. El 18 de junio de 1912, Eklund se sometió a un exorcismo conducido por el padre Theophilus Reisinger, un sacerdote capuchino oriundo de Baviera, Alemania, quien contaba con la aprobación del obispo Thomas Dunn. Se conocen pocos datos acerca de este exorcismo inicial, si bien Eklund no volvió a ser sometida a ninguna de estas prácticas durante 2 décadas tras el exorcismo de 1912. En el verano de 1928 se pidió a Reisinger llevar a cabo un segundo exorcismo a Anna. El padre Joseph Stiger, quien era amigo de Reisinger, le sugirió que el ritual fuese realizado en un convento propiedad de las franciscanas de Erling el 17 de agosto, mientras se llevaba a Eklund al lugar donde se le practicaría el ritual. Mostró numerosos síntomas de posesión, entre ellos un ataque de ira provocado al ser rociada con agua bendita, además de silbar como un gato y decir cosas sumamente extrañas. El exorcismo se llevó a cabo el 18 de agosto. El ritual se describe que fue muy violento, con Emma levitando, aullando y colgándose del marco de una puerta. La primera sesión duró hasta el 26 de agosto, llevándose a cabo una segunda entre el 13 y el 20 de septiembre, seguida de una última sesión del 15 al 23 de diciembre. El prolongado exorcismo produjo un considerable deterioro en el cuerpo de Eklund, puesto que la mujer se negaba a comer,
además de vomitar lo que parecían ser hojas de tabaco. Su cabeza, labios y rostro estaban hinchados y era capaz de hablar múltiples lenguas desconocidas. El ritual fue tan agotador y el comportamiento de Emma tan violento que muchas de las monjas que apoyaron el ritual pidieron ser trasladadas a otro convento. Se creía que Eklund estaba poseída por Judas, así como por Jacob, su propio padre, quien al parecer la habría hechizado con ayuda de Mina, su amante, ya que Eklund rechazó varias veces propuestas incestuosas por parte de su padre desde su adolescencia. Finalmente, el 23 de diciembre, el último día del ritual, Riesigner le ordenó a los demonios regresar al infierno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, experimentando pequeñas posesiones que fueron más manejables. En teoría, Anna falleció el 23 de julio de 1943 a los 59 años, aunque algunos mencionan que en realidad falleció el 23 de junio de 1964 a sus 81 años. El exorcismo de Godwin Ditus. Año 1842. Una mujer de 28 años llamada Godwin Ditus le comenzó a contar a sus vecinos que ella creía que su casa estaba poseída por una entidad malvada que la acosaba. Después de esto, Ditus empezó a tener comportamientos muy violentos contra los demás. Durante los siguientes 2 años, el pastor del pueblo le practicó diversos exorcismos en los cuales supuestamente la mujer vomitó pedazos de vidrios, uñas y litros de sangre. Johann Christoph Blumhardt fue el pastor encargado de los trabajos de exorcismo, después de que mucha gente aledaña del pueblo le pidiera ayuda para investigar los sucesos extraños que ocurrían en la casa de Ditus, pues los vecinos se quejaban de que por las noches los ruidos extravagantes y perturbadores provenientes de esa casa eran abundantes. Asimismo, todo el día la casa desprendía un olor fétido horroroso, y más de uno mencionaba que si veías por las noches a alguna de las ventanas del hogar, siempre se podían ver siluetas de formas demoníacas, pasando por toda la residencia o asomadas viendo al vecindario o a los vecinos directamente. El pastor invitó a Ditus en numerosas veces a la iglesia para poder dialogar. Sin embargo, la mujer se negaba rotundamente. Johann decidió parar de insistir, pero las quejas de los vecinos solo se acumulaban más y más, pues la actividad paranormal aumentaba con cada noche. Los ruidos extraños que salían de la casa eran tan fuertes y molestos que interrumpían el descanso de los aledaños a la casa. Las preocupaciones se aumentaron cuando Ditus dejó de salir de la casa, con la excusa de que se había enfermado. Muchos empezaron a hacer teorías sobre qué estaba pasando en realidad. Unos comentaban que la mujer era una bruja, otros que hacían rituales satánicos en dicho hogar, pero el pastor tenía la sospecha de que Ditus se encontraba poseída por algún ente diabólico. Una vez hartos del asunto, el pastor, con un escuadrón de seguidores, esperaron el día en que la mujer tuviera que salir del hogar para ir por provisiones alimenticias. Una vez que esto pasó, se armaron de valor para enterrar al dichoso hogar. Al entrar, lo primero que sintieron fue un olor increíblemente desagradable por toda la casa. El área de la cocina se encontraba llena de comida podrida. En las paredes había añarazos que formaban signos extraños. El piso estaba lleno de líquidos pegajosos y las vibras negativas eran muy presentes. Pero lo que más dejó boquiabiertos a todos los presentes fue observar que en múltiples zonas de la casa habían figuras satánicas y en el baño había mucha sangre. Posteriormente a esto, Johann comentó que los signos de las paredes y las figuras que se encontraban en la casa eran signos de objetos utilizados por la gente que intenta comunicarse con alguien muerto. Después de esta excursión, Johann quedó completamente perplejo. Consultó con otros pastores sobre qué acciones había que tomar, pero todos llegaron a la conclusión de que lo mejor era simplemente rezar por Ditus. Lamentablemente, nada de esto ayudó a la mujer, pues las cosas solo empeoraban para ella, pues su aspecto cada vez se veía más deplorable, a tal punto que ya ni siquiera podía pararse de su cama. Lo escabroso pasaba cuando el pastor se le acercaba. Ditus caía desmayada de inmediato, gritaba de manera desesperada, temblaba de manera exagerada o comenzaba a sacar espuma por la boca. El pastor Johann empezaba a formular la teoría de que Ditus estaba siendo poseída por un demonio y tendría que negociar con este ser para poder liberar a Ditus. Fue una noche de junio cuando el pastor tomó la decisión de que era el momento para iniciar un exorcismo, para poder liberar a la mujer. El pastor entró con otros 4 a la casa de Ditus, armados con crucifijos y agua bendita. Al llegar al cuarto de la mujer, ésta se encontraba amarrada, pues anteriormente estuvo a punto de sacarle el ojo a uno de los padres, cuando éste fue a rezarle.
Los 5 pastores se arrodillaron alrededor de la cama y comenzaron a rezar en voz alta. La mujer empezó a gritar de manera desesperada. Su tono de voz cambió a una bastante grave, mientras maldecía de muchas formas a los pastores, llegando al punto de vomitar pedazos de uña y sangre, convirtiendo la habitación en todo un escenario digno de cualquier película de terror. Sin que nadie supiera lo que estaban viviendo, apenas era el principio de un tortuoso año que se aproximaba, repitiendo estos exorcismos de manera semanal. Con cada sesión, la mujer tomaba un aspecto más diabólico. Se golpeaba a sí misma, se arrancaba su pelo, escupía sangre, adelgazaba de manera exagerada e intentó ahorcarse muchas veces. Un año después, las sesiones eran mucho más intensas, pues la mujer comenzaba a flotar mientras vomitaba cristales, arena, clavos, cordones de zapatos, agujas y alfileres. Su piel presentaba secreciones, de donde salían todo tipo de gusanos. Tras una de las tantas sesiones, la vibra era diferente, pues la carga negativa de la casa era peculiarmente más fuerte ese día. Al igual que la lluvia inusual que estaba cayendo ese día, era algo que le levantó las cejas a los pastores. Comenzaron de forma habitual sus rezos, mientras rociaban a la mujer de agua bendita. Sin embargo, ese día la mujer se puso más violenta de lo inusual. Las secreciones de su piel y el vómito eran más intensos, igual que sus chillidos de sufrimiento eran más agudos y molestos. Uno de los pastores, en medio acto, se percató que los crucifijos comenzaron a voltearse o caerse, y un cuadro que pusieron de Jesús en la habitación empezó a incendiarse. Inclusive los vecinos comentaron que escucharon los gritos hasta sus casas, e incluso algunos mencionaron que las ventanas de sus casas comenzaron a romperse. Tras varias horas de rezos y aguantar el sufrimiento de Ditus, esta dejó de levitar y cayó abruptamente a su cama, y comenzó a gritar con su voz normal: «Jesús ha ganado». Fue ahí cuando los pastores se dieron cuenta que habían ganado la batalla. Los días posteriores fueron benéficos para la comunidad, pues toda la energía negativa había cesado por completo. El pastor Johann se convirtió en una celebridad del pueblo, pues había sido el único capaz de expulsar al demonio dentro de Ditus. En cambio, la fama de la mujer fue tan mala y deplorable que se vio forzada a mudarse, y su antigua casa fue demolida, pues tenía la fama de estar embrujada. Lamentablemente, todos estos casi 2 años de duros trabajos de exorcismos no dieron un resultado positivo, pues un día Ditus apareció brutalmente asesinada en uno de los campos aledaños de la aldea. Lo curioso aquí fue que pareciera como si Ditus hubiera sido atacada por un animal completamente desconocido, quedando su cuerpo enteramente destruido de manera brutal. Cabe recalcar que Ditus, pese a ser salvada, su vida no mejoró, pues estaba tan deteriorada física y mentalmente que intentó matarse varias veces. Y con este caso damos finalizado el video. Como siempre decimos, durante la investigación de este video encontramos muchísimos casos de exorcismos más brutales y mucho peores, casos totalmente reales. Puede ser que no tengas que esperar mucho para ver la segunda parte. Por lo mientras, comenta cuál fue tu caso favorito y, de manera más personal, ¿conoces algún caso de exorcismo cercano a ti? Si es así, coméntalo y podremos investigar acerca de ello. Si el video fue de tu agrado, nos ayudarías mucho dándole un like, porque en verdad nos apoya bastante. Si nos faltó o sabes cómo complementar la información aquí expuesta, no dudes en comentarlo. Y si este tipo de contenido te gusta, no dudes en visitar el canal, pues más videos de este estilo podrás encontrar. Y si estos son de tu gusto, podrías suscribirte para saber cuándo actualicemos con nuevo contenido. Si de casualidad nos estás escuchando en una plataforma de audio, nos ayudarías muchísimo dándonos una calificación para posicionarnos más rápido en el ranking. Recuerda que nuestras redes sociales están en la descripción, donde podemos estar en contacto más cercano y donde puedes sugerirnos nuevos videos. Esto fue el podcast del Iceberg y te deseo una noche oscura.